Foro 45. Información para el cambio. Mira, algunas veces pienso, Siriaco, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha perdido como esa imagen de ser el centro del pensamiento político y social de República Dominicana. ¿Estaré yo equivocado en ese sentido? Mira, Francis, yo creo que la universidad, en cierta manera, obviamente no puede ser la universidad de los años 70, ni los años cuando había una guerra fría. Las prioridades han cambiado. Las prioridades han cambiado, los actores han cambiado, los estudiantes tienen otra visión. En su gran mayoría, un estudiante ahora lo que necesita, y eso es lo que ellos plantean, es terminar su carrera en el tiempo establecido y ir al mercado de trabajo. Entonces, ahora, yo creo que tampoco eso quita que la universidad siga jugando un rol, como hemos dicho al principio, de presentar propuestas. Porque hay temas puntuales, por ejemplo, medio ambiente. Medio ambiente, el tema del presupuesto, el tema ecológico, el tema de la energía eléctrica. Esos son temas que la universidad tiene que tomar. Y asumirlo. Sí. Y no solamente criticar, sino presentar propuestas, que esa es la idea. Entonces nosotros, en ese sentido, esa es la facultad que nosotros vamos a promocionar. Esa es la facultad que nosotros vamos a estar constantemente incidiendo en los temas de acciones de políticas públicas, en propuestas propositivas, en el tema del presupuesto, en el tema del informe del Banco Central, en los temas que son de carácter, vamos a decir, estructurales, con propuestas, por ejemplo, para una reforma a la Ley de la Seguridad Social, que eso incluye pensiones, eso incluye salud, eso incluye atención primaria, y eso es lo que quiere la sociedad. La sociedad hoy en día está inmersa en problemas históricos de hace 50 años. Estoy comprando tu discurso. Es que es así. Estoy comprando tu discurso porque ha sido tan puntual en cosas tan importantes, ¿verdad? Y que pueden mejorar de una forma tremenda la imagen de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que de por sí siempre ha sido la imagen de un centro que ha estado muy ligado a la sociedad dominicana. Fíjate, ¿qué ofreces tú como decano de Economía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Mira, yo te decía, Francis, que nosotros tenemos 3 áreas importantes. Y te había mencionado el aspecto de la certificación, acreditación de las escuelas, que eso va a mejorar la calidad docente. Pero también nosotros vamos a fortalecer la investigación. Nosotros vamos a crear un observatorio sobre lo que nosotros lo hemos llamado de estadística y análisis de datos. Y mira para qué. Tú sabes que nosotros vamos a convertir ese observatorio en un gran centro de recoger todo lo que piensa la sociedad dominicana de las instituciones, cómo va la economía, de los partidos políticos incluso. Todo eso, evidentemente, nosotros lo vamos a recoger en ese gran observatorio que va a analizar la sociedad dominicana, pero no solamente eso, nosotros vamos a crear foros de análisis interfacultades. Por ejemplo, el foro de análisis Ciencia Económica y Ciencia de la Salud. ¿Tú te imaginas la respuesta que se le hubiese podido dar al tema económico-sanitario en esta coyuntura? Sí. Ya cuando tú lo analizas desde el punto de vista interdisciplinario. O el caso, por ejemplo, de los centros regionales. Nosotros vamos a llevar y analizar los temas territoriales. Por ejemplo, en estos días me decía la directora del centro de San Pedro de Macorís. Me decía, es que yo quiero que la universidad crezca en San Pedro de Macorís. Y yo le dije, mire, maestra, usted lo que primero que tiene que hacer es convocar a las fuerzas vivas de aquí, de la región, a los funcionarios, los empresarios, académicos, y vamos a hacer un gran seminario para en primer momento analizar qué se puede hacer el presente y el futuro de San Pedro de Macorís. Es una forma de integrar. De integrarlo a la sociedad. A la sociedad. Al centro académico. Al centro académico. Sí, que no lo vean como un estanco, un estanco aparte. Entonces, esos son
las cosas que nosotros vamos a hacer, no solamente a nivel de la universidad o de la sede central, sino también de cada uno de los centros regionales. Santiago tiene sus características, Santiago tiene problemas diferentes a lo que tiene quizás San Pedro, Sí. pero también vamos a crear el Observatorio de Turismo, dirigido precisamente a las provincias donde el turismo juega un papel importante, la región del este, llámese Higüey, San Pedro, La Romana, Puerto Plata en la parte norte, Barahona en la parte sur. Porque en definitiva, Vamos a analizar eso. turismo no es solamente sol y playa. No, hay un turismo cultural. hay un turismo ecológico. Ecológico. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces, vamos a analizar Exacto. esos aspectos y a ofrecer soluciones, no solamente de problemas generales, sino de problemas regionales y territoriales. Eso es en el aspecto de la investigación. Pero nosotros, Francis, vamos a fomentar los centros pymes. Okay. La facultad en estos momentos tiene el centro pymes de Santo Domingo. Nosotros le vamos a dar un carácter mucho más de visibilización, más contacto con el micro, con el pequeño empresario, más capacitación a partir de la universidad, pero también más investigación. Nosotros nos vamos a hacer, como dicen, a cargo de los pequeños y medianos empresarios a partir de la universidad y a partir de la facultad. Esas son propuestas que tenemos nosotros muy concretas, sumamente concretas, al margen de que obviamente vamos a seguir fortaleciendo los programas de doctorado, vamos a fomentar los programas de doctorado propios de la universidad, que sean de profesionales ya con grado de PhD, que sean dominicanos, y vamos a fomentar eso. Es decir, nosotros tenemos alrededor de más de 20 propuestas, pero 20 propuestas que parten, Francis, de 3 premisas. En primer lugar, que sean realizables. Okay. En segundo lugar, que sean de bajo costo. Y en tercer lugar, que sean de alto factor de impacto social. Sí, Jacob, mira, yo vi unas declaraciones de salud pública en el sentido de que está bajando el índice de contagiados en una forma significativa. Inclusive, este martes pasado no reportó muerte producto del COVID-19. ¿Qué impacto tiene eso en la economía y en la imagen del país? Tú sabes que el tema económico estaba supeditado al tema sanitario. Yo creo que el gobierno en ese sentido hizo lo correcto. El gobierno se concentró en la parte de la vacunación. Aquí se incrementó la tasa de vacunación. Obviamente que cuando tú te comparas a nivel internacional, nosotros estamos entre los 5 países con mayor tasa de vacunación. Por lo tanto, en la medida que la población se ha ido vacunando, en esa medida el tema de la expansión del contagio ha venido cayendo y obviamente la tasa de letalidad también ha venido cayendo. Y eso es un signo positivo y eso es lo que ha dado pie a que el gobierno comience a reaperturar la economía en su totalidad. Claro, todo esto siempre hay que ser y hacerlo con mucho cuidado. Con mucha cautela. Mucha cautela, porque el tema del coronavirus, del COVID-19, es que se generan muchas cepas y entonces hay muchos cambios y ahí anda, por ejemplo, una versión que es el Delta, el COVID-Delta, que eso es mucho más contagioso. Aquí no ha llegado, pero hay que protegerse y en la medida que la población se va vacunando, eso permite una mayor reactivación y reapertura de las actividades económicas y eso se está viendo. La economía ha venido creciendo, los negocios han venido reaperturándose, la Dirección de Impuestos Internos te ha dicho que este año ha recaudado 21.000 millones por encima de lo estimado. Todo eso es fruto, obviamente, del proceso de reapertura que tiene como contrapartida una mayor tasa de vacunación. Mira, hay un tema en República Dominicana que ha sido debatido por expertos, por sectores, y también que de preocupación de los dominicanos, es el nivel de endeudamiento que en este proceso pandémico se ha incrementado. ¿Cuánto ha cogido prestado el gobierno en este año?
Mira, este año el gobierno en su año que tiene ha cogido alrededor de 14 mil millones de 14 mil millones de dólares. Claro, y eso ha significado... 14 mil millones sí, de claro, dólares. Claro. En Entonces, bonos soberanos. En bonos internos, básicamente. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de que la deuda pública ha pasado de 56 mil, 58 mil, 50 a 57% del PIB a 71% del PIB. Oye bien. Bueno, hay economistas que dicen que si lo comparamos, por ejemplo, con Canadá, que debe más del 100%, no, lo que pasa del es, Producto Interno Bruto, lo que pasa es, o hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, Japón, que eso está es cierto, por encima. Pero mira qué ocurre, Francis. Yo en esta semana estaba hablando con un economista dominicano que reside en El Salvador, y yo le preguntaba que en cuánto estaba la deuda consolidada en El Salvador. Y me dijo que estaba en un 95% del PIB. En un país tan pequeño. Así mismo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Obviamente que esa relación deuda-PIB te da un dato, pero no te dice, obviamente, cómo es que se paga la deuda. Okay. Entonces, en Japón tiene una deuda de un 225% del PIB. Es uno de los países más industrializados Pero del es un país que tiene una estructura tributaria, recaudatoria, que no la tenemos nosotros. No, y además, son países que tienen grandes inversiones en el extranjero, y eso compensa. Compensa. Entonces nosotros no. Nuestro sistema tributario es todavía con muchos problemas, mucha elusión fiscal, mucha evasión fiscal. Entonces, por cada peso, que lo más probable, quizás el gobierno, vamos a decir, de impuestos, el gobierno dice, al final termina recaudando no el 100%, no el peso, sino 65 pesos, porque hay un componente definitivamente que se va a la evasión o no se sabe o no se puede recaudar. El Producto Interno Bruto de República Dominicana, ¿en cuánto está? Ahora mismo, tú sabes que con el tema del COVID, en ese momento el Producto Interno Bruto estaba en 88 mil millones de dólares. Okay. Con el COVID, eso bajó a 78 mil, es decir, una caída de 10 mil millones. Y ahora ha venido recuperándose y básicamente está en alrededor de 82 mil, 83 mil. ¿Y entonces no debería haber una relación entre Producto Interno Bruto y recaudaciones? Claro. ¿Y entonces por qué nosotros ha sido tan difícil? Por el tema de la evasión, por el tema de la informalidad. Sí, manejar eso. Por el tema de la evasión, el tema de la informalidad. Porque por ejemplo, tenemos números se supone, del crecimiento de la economía, claro, ¿por qué no podemos entonces ajustar, tener leyes y tener un mecanismo para recaudar en función de eso? Mira qué ocurre, Francis. Sobre el tema de la informalidad y de la evasión, se ha escrito mucho. E incluso los gobiernos, hay que decirlo, han venido a partir del año 2007 mejorando la administración tributaria. Por ejemplo, en el 2007 se incorpora el comprobante fiscal. Se incorpora la impresora fiscal. Se crea, oye bien, el procedimiento simplificado de tributación para que la gente, las pequeñas empresas, aún así siguió el proceso de evasión. Luego viene también otra segunda generación de reformas, los comprobantes fiscales, para evitar obviamente la evasión, ¿verdad?, y los fraudes. Y se reformula el procedimiento simplificado de tributación y se cambia por el famoso RCT, que es ¿verdad?, la versión más acabada en estos momentos. Y aún así todavía los niveles de evasión y de informalidad fiscal prevalecen. Ahora, alguien me preguntó, y esa es la pregunta, bueno, pero es verdad, por cada PIB el Estado debe recaudar, ¿verdad?, por lo menos un 20, un 30. Bueno, lo que está recaudando, la presión tributaria, es apenas un 13, un 14. Y alguien me dice, pero ¿y cómo se soluciona eso? Y tú sabes que yo he pensado que después que se ha escrito tanto y se han hecho muchos estudios, algunas veces, Francis, las soluciones de estas cosas son soluciones creativas. Yo te voy a poner un ejemplo para que tú, a lo mejor tú te ríes, pero puede ser una gran solución. ¿Tú te imaginas que el día que la embajada americana
nos diga a nosotros que para renovar una visa tenemos que presentar una declaración Una jurada. declaración, sí. ¿Qué tú crees que va a pasar de impuestos internos? ¿Que todos nosotros vamos a sacarla? El que no la tiene, la va a sacar. Entonces, eso es un mecanismo, oye bien, que no se sabe que en un momento determinado se nos podrá pedir eso. Y tú sabes que ahí inmediatamente la evasión se reduce y la informalidad, oye, más de un 50%. Mira, fiebre porcina africana y la economía. Bueno, eso es un problema, eso es una situación difícil, porque tú no puedes ver el tema de la fiebre porcina solamente en la producción y crianza de cerdos. No. Es una industria La industria cárnica. cárnica que va a afectar a la industria de embutidos Sí. y todo tipo de efectos que eso El tiene. famoso salami es famoso producto salami, de la carne de cerdo. Pero, y todos esos pequeños negocios Sí. que te venden el cerdo, el chicharrón, Sí. todo eso lo va a afectar y eso se ha estimado, Francis, en más de 20.000 millones de pesos. Pero eso también tiene un impacto en las finanzas públicas. El Estado tiene que buscar recursos ahora. Sí. Incluso recientemente el Estado tuvo que destinar más de 39 millones para compensar a más de 2.000 pequeños productores, porque tuvo que pagar el precio del cerdo a un precio de mercado. Sí. Eso es un dinero que no estaba en el presupuesto, o por lo menos que no estaba señalado, por lo tanto eso se coge de una partida, lo más probable, para dedicarle a esa situación. Pero lo más importante es el efecto que eso puede tener a nivel internacional. Claro. El gobierno chino ya dijo que por el efecto de la fiebre porcina las relaciones se pueden ver un tanto ralentizadas, el comercio. Lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Por qué, Francis? Porque el tema de las restricciones no cuantitativas, sino de esas restricciones, por ejemplo, que tienen que ver con los problemas fitosanitarios, son restricciones Sí. que te limitan el comercio. Sí. Entonces, la República Dominicana es un país pequeño, pero que es global, está insertado precisamente dentro de ese proceso global. Tiene acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, y todo eso restringe el comercio, básicamente el comercio agropecuario, con el resto del mundo. Foro 45, información para el cambio, pausa comercial.